Abrir las ciencias sociales. ¿Qué clase de ciencia social debemos construir? Este trabajo fue elaborado por Sharik Maquena Arará, Yuli Camila Gutiérrez Toro, Daniela Emilsen Rivas Mena, Lizeth Dayana Orozco Serna y Everlyn Beltrán Paul. Para darle respuesta a la pregunta problematizadora, se hace necesario tener como base fundamental la lectura del documento Abrir las ciencias sociales del sociólogo Immanuel Wallerstein, en el cual nos podemos dar cuenta que la profesión de trabajo social, al no tener un quehacer propio, requiere de las ciencias sociales y de sus diversas ramas para sus procesos de intervención. A continuación, realizaremos un breve recorrido histórico sobre el origen de las ciencias sociales. Debemos iniciar comprendiendo la idea de la fragmentación de la realidad en las ciencias sociales, pues a finales del siglo XVII, en ese entonces uno de los acontecimientos más importantes fue la ruptura de las ciencias y la filosofía. Estos dos significaban conocimiento y las personas de esa época no sabían diferenciar la una de la otra. La ciencia comenzó a definirse como búsqueda de la verdad mediante un proceso de investigación con un gran contenido empírico, a diferencia de la filosofía, que se definía por especulaciones o deducciones. A partir de 1945, donde se da una ruptura de las ciencias sociales a diferentes disciplinas, se generaba una estructura con el fin de reducir y organizar las categorías en las cuales se podía dividir las ciencias sociales y que éstas pudieran ser aceptadas por todos, y son las categorías las cuales conocemos hasta el momento. Este acto de separación hizo a su vez que las universidades se replantearan para que los profesionales fueran más íntegros y tuvieran mejor conocimiento de todas las diferentes disciplinas. Uno de los temas claves que surgió en 1945 fue el desarrollo y el cambio de ideas que hubo entre disciplinas y ciencias, tanto sociales como humanas, ya que una no puede sostenerse sin la otra, y a partir de esto permite abrir la ciencia para que nos ayude como profesionales a ser más íntegros y que tengamos dominio operativo de varias de las diferentes categorías que tiene las ciencias sociales, porque al tener más conocimiento nuestros procesos investigativos van a ser más válidos, y a partir de estos conocimientos podemos definir qué tipo de ciencia queremos para nuestro quehacer profesional. En Europa, las ciencias sociales, para comprender su civilización, tuvieron que entender las culturas sociales, pues allí se pasó del feudalismo a la modernidad. Esta era el acontecimiento científico en cuanto a tecnologías y desarrollo económico, pues se consideraba que todo lo que estuviera fuera de Europa no era moderno. En este continente, la modernidad se evidenciaba en los diferentes campos culturales, tales como el arte, la literatura y las ciencias sociales. Por lo tanto, la historia estrictamente se ceñía a contar las cosas tal cual sucedieron. En el siglo XIX surgió la necesidad de contar con una ciencia la cual estudiaría tres esferas que estaban totalmente apartadas la una de la otra. Estas eran la sociedad, que era estudiada por la sociología, el mercado por la economía y el Estado por las ciencias políticas. Es allí donde surge la antropología. Esta se basa en comprender la configuración de las artes y relaciones en la sociedad no civilizada, estudiando asimismo la cultura existente. Habían tres modelos de limitación. La primera era la encargada de estudiar los hechos en su completa veracidad, teniéndose que remitir a los archivos ya escritos. La segunda se basaba en lo que no estaba escrito y lo no civilizado. La tercera era la división entre sociología, economía y ciencias políticas. Todo esto contribuyó a la estructuración de las universidades, donde se da la creación de las diferentes disciplinas: ciencias políticas, sociología y economía. En ese entonces, la antropología aún no se consideraba como una ciencia estudiada, por lo tanto, no
estaba instaurada en las universidades y estaba dividida por un lado las ciencias naturales, por un intermedio las ciencias sociales y por otro lado las ciencias naturales y humanidades. En la actualidad, esto suele suceder con las universidades de nuestro país. La cultura se desarrollan y se caracterizan de acuerdo al contexto donde se desenvuelven. Por esto creemos que es necesario hacer entender a las universidades e instituciones educativas que la ciencia social es la disciplina por medio de la cual se puede estudiar la interculturalidad y la cultura como tal de cada contexto, donde se aprende a desarrollar ese espíritu colectivo para así dar importancia a la región y aportar a una cultura la cual sea más armónica y pacífica. La segunda se basaba en lo que no estaba escrito y lo no civilizado. La tercera era la división entre sociología, economía y ciencias políticas. Todo esto contribuyó a la estructuración de las universidades, donde se da la creación de las diferentes disciplinas, ciencias políticas, sociología y economía. En ese entonces, la antropología aún no se consideraba como una ciencia estudiada, por lo tanto, no estaba instaurada en las universidades y estaba dividida por un lado las ciencias naturales, por un intermedio las ciencias sociales y por otro lado las ciencias naturales y humanidades. En la actualidad, esto suele suceder con las universidades de nuestro país. La cultura se desarrollan y se caracterizan de acuerdo al contexto donde se desenvuelven. Por esto creemos que es necesario hacer entender a las universidades e instituciones educativas que la ciencia social es la disciplina por medio de la cual se puede estudiar la interculturalidad y la cultura como tal de cada contexto, donde se aprende a desarrollar ese espíritu colectivo para así dar importancia a la región y aportar a una cultura la cual sea más armónica y pacífica. En los años 70 hubo una revolución de grandes alcances para las ciencias naturales. Estas hasta ese entonces habían sido muy estables en el sentido que las premisas newtonianas y cartesianas siguieron siendo fundamentales para toda la actividad científica. Esta revolución, que tomó fuerza en 1970, nos dice que la ciencia no es determinista y que todo lo que podemos alcanzar es una serie de afirmaciones probabilísticas acerca del futuro. Hoy, en cambio, varias ciencias naturales proclaman que la reversibilidad es una premisa básica de la actividad científica. Esto ha redundado en una modificación de las relaciones entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Hoy en día se puede decir que las ciencias naturales y sociales se van aproximando, pero ya no sobre la base del modelo newtoniano de la ciencia natural y de su mecanicismo, sino sobre la base de premisas que ya de antes eran fundamentales para las ciencias sociales. Dice Wallerstein que, en pocas palabras, lo que los científicos expresan es que son sociólogos inferiores análogamente a lo que decíamos cuando nos sentíamos menos científicos que ellos. En cualquier caso, reconocen que los procesos sociales son los más complejos. Ahora bien, para Immanuel Wallerstein, el principal problema para seguir en la construcción de las ciencias sociales radica en que la investigación es la eterna batalla por la asociación de recursos que en los últimos años se ha hecho más compleja por las limitaciones presupuestarias, ya que nuevas estructuras disciplinarias recién aparecidas formulaban demandas mayores de recursos universitarios. En torno a los siguientes problemas es necesario construir nuevas teorías con el fin de permitir avances en el conocimiento.
Relación entre el investigador y la investigación. Wallerstein, citando a Weber, estableció un desencantamiento del mundo, el cual representaba tiempo y espacio como variables internas de análisis. Por ninguna sabiduría. El tiempo y espacio son variables socialmente construidas para afectar e interpretar la realidad social. Nos vemos obligados a desarrollar una metodología con la cual coloquemos esas construcciones en el centro de nuestro análisis. ¿Cómo separar lo político, lo económico y lo social? Es necesario dividir esos tres aspectos en la sociedad para que sea posible crear bases intelectuales para la reestructuración de las disciplinas de forma individual. Las dimensiones que ameritan ser debatidas y analizadas son, primero, los seres humanos y la naturaleza. En el siglo XIX se logró una identificación entre la diferenciación y especialización necesaria para las ciencias sociales. El fin de un tipo de racionalidad no apta para el contexto. Aquí se debe hacer énfasis en lo temporal, lo complejo y lo inestable, un movimiento transdisciplinario. 2. El Estado como bloque de construcción analítico. Las ciencias sociales dentro de la lógica del Estado ha sido estadocéntrica, pues constituía el marco dentro del cual estaban los procesos analizados por estas mismas. 3. Lo universal y lo particular. La tarea clave es hacer estallar el lenguaje hermenéutico utilizado para describir a personas y grupos que son otros en contraste con los sujetos que tienen legitimidad y pleno derecho. 4. Objetividad. La ciencia social fue el intento por desarrollar conocimiento sistemático y secular acerca de la realidad con validación científica. Objetividad opuesta a subjetividad. Todos los estudios tienen sus raíces en un determinado ambiente social, donde inevitablemente hay prejuicios y presupuestos. Con base a lo que han dicho mis compañeras, es pertinente decir que en América Latina existe una tendencia a desconocer los aportes teóricos de las ciencias sociales, como resultado de una concepción mecanicista de la teoría del conocimiento. Puede decirse que en trabajo social se ha hecho énfasis en los últimos años en principios y leyes generales filosóficos relativos a las relaciones entre teoría y práctica, que por una parte han menospreciado el trabajo empírico investigativo y por otra han conducido a cierto dogmatismo en el tratamiento del tema de los modelos formales de intervención en la profesión. Estos problemas plantean varios interrogantes cuyo esclarecimiento es necesario emprender. Para ello debe revisarse la literatura sobre la ubicación y la acción del trabajo social en el presente, como también los estudios e investigaciones que los trabajadores sociales han realizado en los últimos 10 años, para, con base en ello, realizar una metodología, su procedimiento, su nivel de análisis, su vinculación con la práctica profesional, etc. A partir de la interacción sujeto-objeto, el trabajo social comprende de forma íntima los sentimientos del individuo, hace una construcción de lo que es el sujeto y a partir de allí puede formar conocimiento. Es aquí donde la epistemología le entrega al trabajo social un carácter científico, ya que en sus inicios sabemos que fue una práctica asistencialista que con el transcurso del tiempo se fue formando con conocimientos vinculados al método científico desde el conocimiento de las ciencias y más aún de las ciencias sociales. El campo del conocimiento del trabajo social se delimita de las ciencias sociales, ya que éstas nos permiten comprender, interpretar y transformar por medio de teorías mediadas por el contexto. El trabajo social y las corrientes filosóficas enfocan su relación cuando nosotros como trabajadores sociales nos preguntamos cómo intervenir. Es aquí donde el señor Kisterman juega un papel muy importante, pues él dice que el trabajo social es discernible como una disciplina que en el ámbito de las ciencias sociales admite ser analizada desde la perspectiva epistemológica y procura dar un reordenamiento de su desarrollo. Considerando los aportes presentados a lo largo de esta ponencia,
Me permito exponer, aunque sea 3 modelos de intervención a nivel técnico, profesional y científico, que son diferentes y que a mi juicio corresponden a la realidad actual del trabajo social en Colombia. Por lo menos estos permitirán el aprovechamiento máximo de los distintos elementos válidos que han aportado el movimiento de reconceptualización al trabajo social. Reconstrucción social. Debemos entender inicialmente que la base de las ciencias sociales y su puesta en práctica no se deriva solamente del cambio o reforma que se propicia la doctrina, sino que se inicia a partir de la reestructura en la sociedad. Debemos iniciar con la consciente identificación de lo político, lo social y lo económico, ya que si bien sabemos que las tres se complementan entre sí, incumbimos bases que ayuden con la identificación individual de cada disciplina. Establecer la claridad de que para conformar nuevos conocimientos y avanzar con los que ya han sido propuestos, es ineludible reconocer la necesidad de nuevas teorías y nuevas prácticas que se originan por un estudio e identificación completa de las problemáticas que se estén presentando, por lo que se postulan 2 fases. La primera consiste en establecer el rol entre investigador e investigación. Posterior a esta, su segundo momento traza líneas entre espacio y tiempo como agente determinante a la necesidad que se plantea para así cumplir con las interpretaciones y las metodologías que se pretendan implementar. Las dimensiones que se presentan son tan importantes como debatidas en la sociedad actual, ya que constantemente se hace mención de un motivo que tome valor o prioridad según la necesidad física o emocional del individuo, por lo que mayormente se dificulta la objetividad y nos encontramos en una controversia entre bien y satisfacción personal o universal.